atrás y se lamente de que no lo continúa. Los episodios, el relato de los episodios de las invasiones inglesas aportan datos nuevos que son invalorables y que no están muchas veces en los textos habituales, por lo menos en los más corrientes. Cuando habla del gran aviador Almandos Almonacid, quiere incorporar un protagonista de la historia del siglo XX, del gran desarrollo tecnológico de la aviación, y mostrarlo como ejemplo de coraje, de virtudes morales, y proponerlo para los lectores como alguien que debe ser exaltado en su significación. Habla del notariado argentino, algo tan importante, porque el notariado es previo a la abogacía, y la prueba está en Juan de Garay fundando la ciudad de Buenos Aires con el rollo y el acta, porque para fundar una ciudad hacía falta el notario que consignara el acto real que la fundación significaba. De modo que los notarios siguen llevando la constancia registrada de la vida de las comunidades, y esa es su gran actividad y esa es la trascendencia de su misión. Alberto Allende Iriarte se ocupa de los presidentes argentinos en una secuencia donde casi no omite ninguno, y de algunos se ocupa dos veces, como de Sarmiento, a quien le dedica un capítulo especial y luego el que le corresponde dentro de la crónica. Y desde luego el lector encontrará las referencias sobre el presidente de quien quiere informarse y la opinión de Alberto Allende Iriarte. Así que en muchos puntos se puede coincidir y en otros se puede discrepar. Yo mismo encuentro diferencias porque Alberto tiene una sólida formación conservadora y yo vengo de una indiscutible raigambre radical. Así que son diferentes las opiniones que él tiene de José Evaristo Uriburu y la Revolución del 30, como lo que él piensa de Hipólito Yrigoyen y lo que en cambio pienso yo. Y sin embargo algo reivindica de los radicales cuando dice que Marcelo T. de Alvear fue el mejor presidente del siglo XX. En otros casos disimula el origen conservador de alguien como Juárez Selman y lo pone ahí en el rincón de la tierra olvidada para levantar al gran reconstructor que fue Carlos Pellegrini. Yo les quiero, para ilustrar la exposición, dar algunas frases solas que muestran este sentido literario del autor. Por empezar, no empieza en Rivadavia y altera la tradición del viejo sillón. No deja de mencionarlo, pero habla de un gobierno de efímera vida. Empieza en cambio por Rosas, pero no para exaltarlo, sino habla del oscurantismo en lo económico, lo político, social y en materia de cultura y educación. Así que lo pone primero para zamarrear. Luego sigue Urquiza, y aquí está la identificación de Alberto Allende Iriarte con su concepto y su visión del país. Urquiza, y lo dijo bien Ricardo Balestra, recoge las enseñanzas del dogma socialista de Esteban Echeverría, quien recuerda que en 1946 se lo envió. Y con eso se siente identificado Urquiza. 1846, dije. Se siente identificado Urquiza igual que con el pensamiento de Alberdi, que será la base de la Constitución. En realidad Urquiza viene con una consigna superior: cerrar la grieta, como hoy se intenta en Argentina. Por eso su frase, ni vencedores ni vencidos, que no se plasmó en la realidad, porque el fracaso del acuerdo inicial nos dio una constitución en 1853 y recién tuvimos la definitiva
en 1860 por la disidencia de Mitre y la provincia de Buenos Aires. Pero este sea tal vez el mensaje de un guerrero que fue duro y hasta cruel en sus campañas originarias de buscar la pacificación para el país. Y está bien que nuestro amigo Alberto Allende Iriarte se identifique con esa figura prominente de Urquiza. De Mitre dice bien que le tocó la guerra del Paraguay y esto absorbió lo principal de su presidencia. Pero da un dato interesante. Urquiza fue presidente de la Confederación Argentina y Mitre es el primer presidente de la nación argentina. Así que en esta secuencia de títulos vale la pena tenerlo en cuenta. Yo no voy a entrar en los detalles. Si evocamos a Sarmiento, la educación, pero además la gran visión para promover el desarrollo del país. Avellaneda, que promovió los ferrocarriles. A su iniciativa se debe el ferrocarril que llegó a Tucumán. Y quién sabe si Avellaneda no fue el autor principal junto a Sarmiento de la gran revolución educativa de la época. Siguen Roca, Pellegrini, Uriburu, Roca, en que aparece el petróleo, Roque Sáenz Peña y la ley del sufragio, Hipólito Yrigoyen, con quien Alberto Allende Iriarte es muy crítico. Se incrementó el gasto, les reprocha, y se llenaron de empleados los puestos del Estado, y que su relato demagógico lo llevó después a su caída. Por eso dice que la clase media que lo había idolatrado lo abandonó por el desgobierno y la debacle económica. Claro que los radicales no estamos de acuerdo con eso, desde luego, pero si no hubiera polémica en la obra, llegaría a ser tedioso. Y otra cosa que nos diferencia es toda la época después del 30, que se llamó de la concordancia, así fue planteada, y que otro sector de la vida política del país le llama la década infame. Los que la defienden dicen ni década ni infame, y señalan la gran obra pública que se hizo. Y claro, si lo tenían al cordobés Justiniano Allende Pose al frente de Vialidad, que hizo miles de kilómetros por la idea brillante de tomar un impuesto sobre los combustibles. Y Justo, que era ingeniero, Rosendo Fraga lo destaca en el libro que le dedicó, promovía muchísimo la obra pública. Pero la cuestión no es la obra pública, sino el fraude. Esto es lo que nos diferencia. Yo recuerdo aquí una anécdota que le he comentado con Alberto de Emilio Ardoy, a quien él ha dedicado también luminosas páginas de recuerdo y homenaje. Se hacía un homenaje a Marcelo T. de Alvear en La Recoleta. Y Emilio Ardoy, enfermo, con un cáncer terminal, se levantó y pidió hablar. Vengo, dijo, a rendir homenaje a Marcelo T. de Alvear, que fue el verdadero presidente electo en aquella elección donde el fraude, y solo el fraude, consagró a Roberto Ortiz. Lo digo yo, que fui beneficiario de aquel fraude, que nunca más esta historia se repita. Pero quiero yo traer en vísperas, en la situación en que estoy, en vísperas de mi próxima muerte, este testimonio ante la tumba de quien fue el presidente argentino electo en aquellos días. Así que ahí están las diferencias, y era la esencia de las diferencias entre el progreso y la elección genuina del voto libre y el sufragio garantizado. Por supuesto, el escribano Allende Iriarte no se priva de analizar hasta los presidentes de facto que hubo en Argentina, y que no son pocos. Señala los que siguieron a la revolución del 43,
hasta llegar a Juan Domingo Perón. No hace falta que yo les diga cuál es su opinión al respecto, porque es francamente negativa. Después, de Frondizi, dice, luego de analizar su obra, dice una frase que describe todo su pensamiento: la lúcida gestión de Arturo Frondizi. A Ilia le dedica solo crónicas, y a los que siguen ya son parte de la historia reciente, así que no voy a abundar en las frases que son siempre un hallazgo para el lector, que va a encontrar la definición en pocas palabras. Conmigo es bastante benévolo para lo difícil que fue mi tiempo, así que por eso no compromete mi opinión, que trata de ser objetivo. Alberto Allende Iriarte, testigo de su tiempo, lo describe. Sabe pintar la escena llena del color de los sucesos. Debo agregar que la lectura es amable, no cansa, y necesaria, porque nos trae una visión que quizás no tenemos de episodios que suponemos conocidos, pero que él demuestra que nos faltaba algo para entenderlos cabalmente. Cuesta cerrar el libro, que obliga a volver sobre lo ya leído. Por eso, para mí es un honor presentarlo, por lo que significa el autor y por el contenido de la obra. No es un volumen ostentoso, sino una síntesis sabia de episodios trascendentales de la historia. Te felicito. Gracias. Con los aportes del doctor Fernando de la Rúa, que se han sumado a los vertidos por el escribano D'Alessio y por el doctor Rosendo Fraga, además del diputado Ricardo Balestra, agradecemos la presencia de todos ustedes, esta presentación del libro Otras historias que hacen la historia, de lo que pueden también disfrutar con su lectura, e invitamos al autor Alberto Allende Iriarte para que haga el cierre de esta presentación. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, la verdad que decía de Vicenzo, el golfista, yo estoy más cerca del hoyo que del pie de salida. Y cuando uno llega más cerca del hoyo, se pone llorón, se pone repetitivo. Mi mujer Margarita me dice, ya me dijiste eso, no contés eso de vuelta. Bueno, es que los kilómetros recorridos en la osamenta que tenemos producen ciertos defectos. Sarmiento decía que un hombre se encuentra realizado cuando ha escrito un libro, tenido un hijo y plantado un árbol. Yo tuve 4 hijos, planté muchos árboles y este es el 7º libro. Así que creo que estoy realizado y sobre todo muy feliz. Primero porque hoy estuve a punto de cancelar esta presentación, porque a mi hija Pilar la operaron de una cosa muy seria, que a la 1 del mediodía nos enteramos que había sido todo con éxito y llevamos adelante este acto que me ha llenado de satisfacción. Estar en esta casa es parte de nuestra familia. Mi padre juró acá siendo nieto de un escribano muy importante, que fue el escribano mayor de gobierno de Dardo Rocha, Antonio Iriarte. Después mi padre tuvo 3 hijos que fuimos titulares del registro y mi padre tuvo 3 nietos, 2 hijas mías y mi sobrino Carlos Allende, que hoy es el presidente de este colegio. Y mi padre fue candidato a presidente en 2 ocasiones y no pudo acceder a la presidencia. Mi hermano Ignacio, el padre
de Carlos también, y tampoco pudo acceder. Y ahora accedió Carlos, y el comentario de un escribano a otro, que yo lo oí de costado, decía: tengan cuidado que al final de tanto tiempo un Allende ha llegado a la presidencia. Bueno, Rosendo. Rosendo es un colega mío en la Academia Argentina de la Historia y en el Instituto de Historia Militar. Estamos, como decían las viejas, entrelazados porque tenemos primos comunes. Pero quiero rescatar que siempre conmigo ha sido un hombre muy generoso, porque ha tenido la paciencia de presentar 3 libros míos en esta misma casa. Así que, Rosendo, muchas gracias. Ricardo Balestra es un escribano distinguido, y es un escribano paladar negro, porque su padre también lo fue. Y yo lo conocí a fondo cuando tuvo la deferencia de designarme como presidente de la Comisión de Enlace con la Cancillería, donde juntos hicimos mucho. Logramos poner la postilla en los documentos notariales, logramos que un escribano... Sí, perdón, dije Ricardo Balestra y es Carlos D'Alessio, perdón, es un error mío. Y después logramos que un escribano fuera profesor en la Escuela de Diplomacia en la materia de notariado que ejercen los cónsules. Siempre anduvimos en listas internas distintas, pero yo siempre valoré su formación, su capacidad académica, y además hace 4 años o 5 me dijo: Alberto, tu sobrino va a llegar a ser presidente del colegio. Y se cumplió. Claudio Escribano es un viejo amigo que viene de unos almuerzos muy entretenidos, donde junto con Luis Montenegro y a veces Rafael Sarmiento nos sentábamos a comer, a almorzar con Emilio Ardoy, y lo oíamos hablar fascinados, porque Emilio Ardoy era una de las personas que a mí me marcó y realmente me impactó en mi formación y en mi vida. Era un hombre que hablaba 4 idiomas, era un jurista, era un hombre que le gustaban los tangos, era un hombre que tocaba el piano maravillosamente bien, y además era un hombre que gozaba con la gastronomía. Siempre comía chorizos con papas fritas. Y yo pensaba de que ese hombre iba a caer mal las cosas. Y en el último tiempo de Emilio Ardoy, y en uno de esos últimos almuerzos que tuvimos con Claudio y con Luis Montenegro, yo vi que dejó la mitad de la comida en el plato. Y ahí me di cuenta que Coco se estaba despidiendo. Claudio, muchas gracias por tu amistad. Bueno, Ricardo Balestra, como diría mi amigo Fernando de la Rúa, es un conservador de esos de pura cepa, y un brillante diputado en uno de los periodos más difíciles de la historia argentina, en la época de la presidencia de Isabel Perón, donde presentó un proyecto de juicio político que hubiera evitado los golpes militares que se sucedieron, y no pudo prosperar. En el Partido Demócrata integrábamos listas distintas. Nosotros triunfamos en esa elección que Ricardo no pudo acceder, y en lugar de retirarse, como hacen muchas veces los perdedores, se columnó con nosotros y colaboró activamente con su experiencia y con su paciencia. Y es así
que nosotros, con un grupo de dirigentes,